Bienvenidos estudiantes del Colegio Genes al curso de Biología. Mi nombre es Miss Mabel y el día de hoy vamos a tratar el tema de la semana número 4, destinada para los estudiantes de cuarto grado de primaria. Muy bien, comencemos. Para iniciar, quiero que veas un video y luego conversaremos acerca de lo que has observado. La biología está tan presente en la vida cotidiana que en cualquier momento te puedes ver envuelto en una conversación sobre ella. Pero tranquilo, porque hoy te traemos las cosas de biología que deberías saber para no quedar mal. Antes de aprender cosas sobre la biología, es recomendable saber qué significa biología. Biología viene del griego bios, vida, y logos, estudio, así que junto significa exacto, el estudio de la vida. ¿Lo pillas? Bien, continuemos. Bueno, ahora sí, empezamos. Y empezamos por las cosas más básicas, las células. Las células son los elementos vivos más pequeños del universo y son la base de cualquier organismo vivo. Además, todas las células vienen de otras células. Pero, ¿de dónde salió la primera célula? No, las células madre no son las que te mandan una tarea cuando estás jugando online. Se llama células madre a las células con capacidad para dividirse y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas. Este tipo de células son muy valiosas por su capacidad regenerativa. Además del carnet de identidad de las células, el ADN contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo y el correcto funcionamiento de estas dentro de un organismo. En pocas palabras, el ADN es lo más. Luca existió hace más de 3.500 millones de años y es posiblemente el ser vivo más importante de la historia. ¿Por qué? Pues porque es el organismo del que descienden todas las formas de vida actuales. De hecho, Luca son las siglas en inglés de último antepasado común universal. Todo el mundo sabe que el agua es imprescindible para la vida, pero ¿hasta qué punto? Pues mira, el agua es un amortiguador térmico, un transportador de sustancias, un reactivo metabólico y el compuesto más abundante en los seres vivos, así que hasta un punto bastante crucial. Darwin, además del delfín de SeaQuest, es uno de los científicos más famosos de la historia. En su obra, El origen de las especies, profundizó en la selección natural, la base de la biología evolutiva moderna. Así que es prácticamente imposible hablar de biología y no hablar de él, del científico, no del delfín. Y acabamos con el tema estrella de la biología del colegio, la fotosíntesis. Que las plantas sean capaces de absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno es algo que con 10 años te vuela la cabeza. Y cuando descubres que sin ellas la vida no sería posible, pues ya te dan ganas de ir y abrazar un árbol. ¿Ya está? Con esos conceptos podrás seguir perfectamente cualquier conversación entre dos biólogos, por lo menos los 11 primeros segundos. A partir de ahí, aunque Darwin estaría en desacuerdo con esta afirmación, tendrás que volar solo. ¿Qué tal te pareció el video? Interesante, ¿verdad? ¿De qué nos habló? Muy bien, nos habló de las curiosidades de la biología, cosas que sí o sí debes de conocer, debes saber para poder hablar libremente con todas las personas acerca de este maravilloso tema del mundo de la biología. Hay datos muy importantes, datos muy curiosos como las células madre y también nos habló del antepasado común de una bacteria llamada Luca, una célula llamada Luca. Muy bien, pero todos estos datos que te han dado han sido descubiertos a lo largo del tiempo, desde la etapa en la que apareció el hombre hasta la actualidad. Pero ¿quiénes fueron las personas que descubrieron, los grupos que descubrieron? Pues fueron personajes muy famosos, personajes que vamos a conocer a lo largo de todo el video. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo histórico de la biología. Para hablar del desarrollo histórico de la biología, vamos a guiarnos de la línea de tiempo de la historia. Vamos a empezar con la Edad Antigua. Luego continuaremos con la Edad Media, seguimos de la Edad Moderna y finalmente terminaremos con la Edad Contemporánea. Muy bien, vamos a empezar hablando de uno de los personajes más importantes, no solo para la biología, sino también para otras ciencias. Este personaje abarcó muchos campos de estudio. ¿Cómo se llama este personaje? Muy bien. Iniciaremos hablando de Aristóteles. Aristóteles, dentro de la biología, va a realizar algo muy importante, que es la primera clasificación de los seres vivos.
Él agrupó a los seres vivos en animales y plantas. Recordemos que para la Edad Antigua todavía no existían los microscopios. Por lo tanto, la clasificación de todo se daba en base a lo que los ojos podían observar, hasta la capacidad del ojo humano. Debido a esta clasificación, a Aristóteles se le considera como el padre de la biología antigua. No te olvides, padre de la biología, pero la biología antigua. Por aquí te dejo una imagen más pequeña. Ahora hablaremos de otro personaje importante, que es Claudio Galeno. El señor Claudio Galeno es un precursor, un pionero de la medicina. ¿Debido a qué? Debido a que él observó y estudió en cadáveres. Por aquí te muestro una imagen. Pero no hay que olvidarnos al máximo exponente de la medicina, que es el señor Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. Hasta aquí solamente hemos mencionado dos personajes que consideramos los más importantes de la Edad Antigua. Sin embargo, hay otros que también aportaron. Luego de la Edad Antigua, termina esta etapa importante y empieza la Edad Media. Es la etapa del medioevo, en el cual la iglesia va a predominar. Todo lo que tenga que ver con el catolicismo predomina, y la Biblia, obviamente. La Biblia dice que no se puede observar en cadáveres, que todo lo creó Dios, el existencialismo. Por lo tanto, debido a la influencia fuerte de la iglesia, los avances científicos se estancaron. No hubo avances científicos. Por lo tanto, se le denominó la etapa oscura. Por el cese, el freno de los avances científicos. Pero recuerda que esto sucedió en Europa. Los árabes sí se desarrollaron en la ciencia. Ellos lograron descifrar y poner a prueba algunos de los escritos dados por Galeno, Demócrito y todos los demás científicos de la Edad Antigua. En el siglo XV aproximadamente se va a terminar la Edad Media y va a continuar la Edad Moderna. Aquí ya van a empezar a dar más descubrimientos, empieza a despegar no solamente la biología, sino también otras ciencias. Hans y Zacharias Janssen. Estos dos personajes van a ser muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque crearon una herramienta indispensable para observar organismos microscópicos, a lo cual denominaron el microscopio. Esto va a ocurrir alrededor del año 1590. Recuerda que las fechas que te voy a dar va a ser un aproximado. Gracias a estos microscopios que han ido avanzando, han ido mejorándose poco a poco, se ha logrado introducir al mundo de los microorganismos, de las bacterias, aquello que no puede ser visto por el ojo humano. Luego vamos a hablar de otro personaje muy importante aquí, el señor Marcello Malpighi. Marcello Malpighi es otro exponente muy importante. Su nombre lo vas a encontrar dentro de la anatomía, sobre todo. Este señor va a descubrir muchas cosas, pero lo más relevante que podemos observar es que descubrió las redes pulmonares y los glóbulos rojos, gracias al microscopio, obviamente. Pero nuestro querido Marcello Malpighi no solamente descubrió esto, también hizo un montón de descubrimientos más que ayudaron a la biología. Luego tenemos al siguiente personaje. Esta persona es muy importante. Es padre de una de las ramas de la biología, que es la citología. Este señor es el señor Robert Hooke. Robert Hooke, aproximadamente en el año de 1665, va a publicar un libro en el cual habla acerca de la célula. Y es aquí donde se da a conocer que descubrió la célula. ¿Pero cómo la descubrió? Pues él utilizó una lámina de corcho, un pequeño corte del corcho, de la parte externa del árbol. Este corcho la observó en el microscopio y pudo ver una serie de redes. Estas redes se parecían a los lugares en donde vivían los sacerdotes de ese tiempo, las cuales se llamaban celdas. Él le denominó celdillas y de ahí viene la palabra célula. Es decir, Robert Hooke observó por primera vez células muertas. Las células del corcho son células muertas. Por eso es considerado el padre de la citología. Luego tenemos este personaje muy importante, el señor Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek aproximadamente en 1675 observa por primera vez organismos que se mueven a través de un microscopio. A estos organismos los va a llamar animáculos, pequeños animales.
pero en realidad estos animálculos van a ser protozoarios y algunas bacterias que se podrían observar. Leeuwenhoek era un hombre bastante curioso, también pudo observar a los espermatozoides. Él mejoró a los microscopios que se crearon aquí con Hans y Zacharias Janssen, y gracias a estos maravillosos microscopios, a Leeuwenhoek se le considera el padre de la microbiología. Por los años de 1789 se inicia la Edad Contemporánea, esta etapa muy importante, la cual está hasta el momento. El primer personaje del cual vamos a hablar es el querido señor Lamarck. Lamarck, en el año de 1802, por primera vez acuña el término biología. Lamarck también va a plantear la primera teoría evolutiva, la primera teoría de la evolución llamada la ley de uso y desuso. Esta ley consistía en el que si tú no utilizas un órgano, este poco a poco va a irse atrofiando. Ahora hablaremos de otro personaje también importante, que es este señor llamado Robert Brown. Robert Brown, en el año de 1831, descubre el núcleo de la célula. No solo la descubre, sino la empieza a estudiar. Es aquí en donde se sabe que la célula no es vacía, como lo dijo el señor Robert Hooke, sino que tiene una organela interna que es el núcleo. Un núcleo que sabemos hasta el día de hoy que cumple una de las funciones más importantes, que es controlar y dirigir todo lo que hace la célula. Luego vino el señor Johannes Purkinje. Purkinje es otro personaje muy importante, no solo para la biología, sino también para la medicina. En 1838, el señor Johannes Purkinje va a descubrir un líquido que se encuentra dentro de esta célula. A este líquido se le va a llamar protoplasma. Este líquido intracelular, que en la actualidad lo conocemos como, muy bien, lo conocemos como citoplasma. Hasta el momento no solamente se sabe eso acerca de la célula, sino también un montón de postulados dados por otros científicos también importantes. Sin embargo, en el año de 1838 a 1839 van a aparecer dos personajes importantes, que son el señor Schleiden y el señor Schwann. Van a plantear la teoría celular. La teoría celular es el resumen de todos los postulados que se han dado hasta ese momento, hasta el año de 1838-39. Ellos lo van a resumir en dos postulados. Luego va a venir el señor Virchow, que va a agregar el tercer postulado. Y es así como conocemos tres de los postulados más importantes de la teoría celular. 1859. En este año va a aparecer un personaje muy importante, que es el padre de la biología moderna, el señor Charles Darwin. Charles Darwin, como ya lo mencioné, es considerado el padre de la biología moderna, pero no solo el padre de la biología moderna, también el padre de la evolución o el padre de la biología evolutiva. Charles Darwin plantea la teoría de la evolución a través de la selección natural. Alrededor del año de 1850, Charles Darwin va a publicar un libro muy controversial, que es El origen de las especies. ¿Por qué controversial? Porque en este libro nos habla acerca de la teoría de la evolución, porque hasta ese momento se creía que el hombre o todos los seres vivos eran puestos ahí por obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo. Pese a ello, llega el señor Darwin y les dice que no, eso es falso, que los organismos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es por eso que la comunidad de científicos hizo burla de él y no tomó en cuenta su teoría. Sin embargo, sabemos que su teoría es una de las más aceptadas hasta el día de hoy. Muy bien, luego de este personaje tan importante que es el padre de la biología moderna, vamos a hablar de este señor que también es importante, el señor Louis Pasteur. ¿Te suena algo la palabra Pasteur? Pasteur realizó muchos descubrimientos importantes. Sin embargo, algo muy importante que dejó no solo para la ciencia, sino también para la industria alimentaria, es que él descubrió el proceso de pasteurización. Pasteur descubrió que calentando el vino a una temperatura de 55 grados centígrados, eliminaba todas las bacterias que tenía, pero aún conservaba su sabor. A esto se le llama el proceso de pasteurización. Lo mismo que pasa con la leche de vaca, la cual la hierves a una temperatura aproximada de 88 grados centígrados y aquí vas a eliminar a las bacterias, pero va a conservar su sabor. El señor Pasteur también trabajó con bacterias.
aisló las bacterias y realizó una de las más importantes vacunas, que es la vacuna contra la rabia. Gracias a él tenemos esta vacuna que nos previene de esa enfermedad que puede ser mortal si no la tratas a tiempo. Pasteur también hizo otros tipos de descubrimientos importantes, sin embargo solamente vamos a considerar esos dos. Luego vamos a hablar del señor Gregor Mendel. Gregor Mendel es un personaje muy importante porque desde aquí va a iniciar otra ciencia, otra rama de la biología muy importante. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética, una ciencia que se encarga de estudiar la herencia de los caracteres que tú posees a través del ADN. Gregor Mendel fue un monje, estudió con la arveja o también llamada Pisum sativa. Sin embargo, cuando Gregor Mendel publicó sus escritos, no fueron reconocidos por la comunidad científica, sino 5 años después sus discípulos tomaron estos escritos y lo publicaron nuevamente, y ahí es cuando cobra relevancia lo importante de la genética y todo lo que él había estudiado. El señor Watson y Crick, aquí te dejo la imagen de ellos dos, van a dar a conocer la estructura de doble hélice del ADN. Watson y Crick no fueron los únicos que apoyaron a esta estructura. También hubo otros científicos que trataban de descubrir la estructura de doble hélice del ADN. Por ejemplo, encontramos a esta científica muy importante, Rosalind Franklin. De aquí hasta la actualidad han habido muchos descubrimientos más, como es el actual COVID-19, el cual también se está investigando. Muy bien, estudiantes, hasta el momento hemos mencionado algunos de los personajes importantes que aportaron hacia la biología. Muy bien, estudiante, no te olvides que tu tarea es demuestra el aprendido de tu libro. Nos vemos hasta el siguiente video.